para poder iniciar la sesión del día de hoy, jueves 23 de abril. Ya se nos está yendo el mes de abril. Estamos entrando, ya estamos ahí conectados en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a hacer aquí un ajuste para empezar a grabar. Muy bien. Gracias a todos y todas por estar. Falta un minutito para las 7 de la tarde. Para los que ya están, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño preacomodo de la información. Como ustedes saben, Yoga Ram y Meditación Ram aquí en México está realizando una campaña, se llama Todos Unidos o Unidos es Mejor, pensando en este proceso de poder llevar información de valor a las personas en este periodo, en este tiempo, y que sirva, sea de utilidad para poder pasar este periodo de resguardo, de distanciamiento social. Como las redes son maravillosas, las redes sociales, el Internet, y nos permite conectar a muchas personas, este proyecto se extendió hacia otros países y es así como tenemos amigos en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela que se conectan constantemente, algunos en vivo, tomando en cuenta que hay una diferencia horaria de 1 o 2 horas, y algunos se conectan vía virtual. El día de hoy quisiera enviar un saludo a un buen amigo Cuthberto, que se encuentra en Inglaterra, y Manuel Villarreal, que está allá en Inglaterra. Ellos viven y están allá en Inglaterra. Y a un amigo del alma también, Alejandro, que se encuentra viviendo en España desde hace muchos años y han seguido estas conferencias. Muchas gracias por estar. Obviamente la diferencia horaria para ellos es de 7 horas, así que ellos generalmente la ven después grabada esta sesión. Para los que se están conectando vía YouTube, como siempre, un saludo. Cuéntenos de dónde nos están viendo. Para la gente que nos ve y nos sigue aquí en México, desde la bella y hermosa tierra de Oaxaca al sur de México, pasando por todos los maravillosos estados que tiene esta república, hasta Hermosillo. Son varias ciudades que nos siguen. Muchas gracias por estar. Así que bueno, todos los martes y jueves a las 7 de la tarde, hora México, estamos conectados. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema de mis emociones son mis aliadas. Y por primera ocasión vamos a continuar con este mismo tema, una tercera parte el martes de la próxima semana. Así que este tema de emociones lo vamos a dividir en 3 partes. Recuerden, el objetivo es hacer una sesión concreta, específica, de entre 30 y 40 minutos, no más, para dar información concreta y valiosa. No me quiero repetir con los saludos a la gente que está muy constante y firme acompañándonos. Gracias, muchas gracias por estar. La sesión pasada, entonces, revisábamos qué son las emociones, entender que las emociones son positivas, son buenas y son valiosas, y el punto más bien es saber cómo aprovechar esa energía que te da una emoción a tu favor y a favor de aquellos que te rodean. Decíamos que para lograr este proceso del control emocional, del manejo emocional, que en ningún sentido es una represión, en ningún sentido es un
una presión de nuestras emociones, sino más bien es un equilibrio de poder manifestarlas. Decíamos que esto se logra fortaleciéndonos previamente a los estímulos. ¿Cómo nos fortalecemos previamente a los estímulos? Con varios ejercicios que mencionábamos la clase pasada, pero quiero retomar algo muy importante, el momento de levantarnos en la mañana, cómo nos despertamos, y el momento de irnos a dormir, cómo cerramos el día. Esto es súper importante y valioso, y no cometer los 3 errores más comunes, que son, 1, querer cambiar a los demás; 2, estar pensando demasiado en los problemas; y 3, vivir una irrealidad, porque esos elementos me van a llevar a estar intranquilo. Muy bien, ya de algunos minutitos para dar chance a aquellos que se van conectando por YouTube. Como siempre, recuerden que somos excesivamente puntuales, nos gusta mucho la puntualidad, nos gusta mucho generar ese compromiso de que vamos a estar a la hora correcta. El día de hoy quiero retomar esta segunda parte de las emociones con una bella analogía que utiliza el doctor Mario Alonso Puig, un neurocientífico, neurocirujano español, que habla del proceso de reinventarse. Y él obviamente toma de la naturaleza esta bella transformación que debe de vivir un gusano, y después de un cambio, de una muerte prácticamente, se transforma en una bella mariposa. En el ser humano ocurre exactamente lo mismo. Tú y yo tenemos la hermosa oportunidad y el valioso desafío de que podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros, de nosotras mismos, de nosotras mismas, a través de un trabajo consciente y práctico. Entonces, el mensaje es que la mariposa es hermosa porque la oruga fue valiente. Obviamente, todo cambio, toda transformación conlleva un desafío, conlleva un miedo, porque estamos saliendo de la zona de confort, conlleva al mismo tiempo un dolor, porque las transformaciones generan un dolor, pero cuando lo sabemos hacer con conciencia, sabemos que el resultado es mucho mejor, mucho más positivo. Entonces, para lograr este trabajo debemos de entender una realidad que le ocurre a todo ser humano y que vivimos desde nuestro propio cerebro. Y esta realidad es que cuando a una persona se le presenta un problema, se le presenta una situación nueva o diferente, todos los seres humanos le vamos a incorporar una sensación a este problema. Nosotros como seres humanos, de manera natural, agregamos sensaciones a las situaciones nuevas. Si la persona mantiene una sensación negativa ante un problema o situación que está viviendo, ese problema en su propia mente se vuelve insoluble. Y si se vuelve insoluble, la misma mente le da las razones, le da las ideas que le van a impedir poder encontrar una solución. Entonces, en alguna de las clases pasadas, decíamos que constantemente los seres humanos estamos viviendo experiencias. Las experiencias son naturales para la vida del ser humano. Entonces, nuestro trabajo, nuestro cuidado, nuestra atención debe estar en las sensaciones que yo genero a través de esa circunstancia. Si trabajamos constantemente en una sensación positiva, yo puedo, hay solución ante esto, y yo voy generando en mi interior creencias positivas, entonces ya no voy a estar frente a un problema, sino más bien voy a estar ante una circunstancia que puedo solucionar. Y cuando yo estoy ante una circunstancia
que puedo solucionar o un desafío que puedo afrontar, esto genera en mí una motivación, genera en mí un ánimo y por ende el cerebro actúa de manera diferente. Los neurocientíficos nos explican que el cerebro va a aumentar su riego sanguíneo en la parte prefrontal, en la parte de adelante, la que está detrás de nuestra frente del cerebro, y esa es nuestra parte más moderna de desarrollo de la mente y es la que genera el aspecto analítico, genera las ideas, genera la planificación. Y al mismo tiempo se va a segregar de manera natural dopamina, y la dopamina nos va a poner en un estado positivo. Entonces, aparece una circunstancia, llámale como quieras, porque en realidad la circunstancia va a depender de la persona, de su género, de lo que hace, de su experiencia. Ejemplo, para un niño pequeño, su experiencia o su situación a resolver puede ser que su hermanito le robó o le quitó el juguete y él quiere usar ese juguete. Para un adulto, a lo mejor quiere ver una película en algún canal y su pareja quiere ver otra película y así sucesivamente. Los problemas no son ni grandes ni pequeños, ocurren al interior de cada uno de nosotros. Entonces, si la persona tiene un pensamiento negativo recurrente, eso, aunque la persona no se dé cuenta, ocurre, le va a terminar cambiando la química de su propia sangre. Y eso va a generar que la persona se vuelva una persona irritada, estresada y alterada. Lo que la gran mayoría de las personas no se da cuenta es que ese cambio de humor, esa tensión, esas sensaciones negativas, se dan por el propio pensamiento negativo constante y que fluye día con día y a cada instante. Nuestra mente, lo mencionábamos en alguna de las conferencias, tiene la capacidad de procesar 50 pensamientos por segundo, lo que dan 3.000 pensamientos por minuto, lo que generan más de 40 millones de pensamientos al día. Si algo hacemos los seres humanos es pensar, pero muchas veces no nos damos cuenta de qué tipo de pensamiento tenemos. Entonces la emoción es la que nos ayuda a graduar o a comprender realmente cómo estaré pensando. Por ende, pensamientos positivos van a afectar positivamente a nuestro cuerpo y a nuestras células. Afectan la genética de la persona para bien. No es poca cosa este concepto de sobre qué estamos pensando a lo largo del día. Tiene que ver con nuestra propia salud, con nuestro propio bienestar y por ende por el bienestar de aquellos que nos rodean e interactúan con nosotros. Así que si en algo debemos de prestar atención es en ser cautos con lo que nos decimos constantemente, cómo nos tratamos y cómo nos hablamos a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que te dices? Y esto ocurre en un silencio muy peculiar, porque mucha gente, esto lo digo en las conferencias, en los cursos que impartimos, donde yo les pregunto a las personas, bueno, ¿cómo se tratan ustedes en el día a día? Pues la gente me dice, pues en general, bien. Entonces me gusta dar un ejemplo que es, imagínate que estás en tu casa, ahora que estamos en este resguardo y sana distancia, y te serviste una tacita de café o un té o vas con una botella de agua y te tropiezas y se te cae. ¿Qué te dices a ti misma? ¿Qué te dices a ti mismo? Así que a ese nivel de respuesta van nuestros pensamientos. A ese nivel de respuesta debemos de ir atendiendo y cuidando qué es lo que nos decimos. Hay que tener un cuidado cuando nos estamos mirando al espejo, cuando estamos lavando los dientes, cuando nos estamos peinando, cuando
las damas se están desmaquillando o al revés, cuando se están pintando. Ahí hay un diálogo interior. Hay que cuidar mucho, mucho, mucho y hacer lo más consciente posible nuestro diálogo interior para verificar que es positivo o motivador. Cuando se presenta un problema, una situación difícil o una circunstancia complicada, yo les recomiendo mucho a mis alumnos el que recuerden otros momentos de su vida, otras experiencias pasadas en los cuales lograron superar algún problema. Porque como ante la circunstancia nueva generamos una sensación, lo mejor es generar una sensación positiva. Ejemplo de esto es, si tú lograste y alcanzaste tal meta, tal objetivo, te graduaste, conseguiste ese puesto que querías en ese trabajo, superaste esa ruptura amorosa, lograste pagar esa deuda, entonces tú puedes y lograr y alcanzar, superar este nuevo problema que se te está presentando. ¿Sí me explico? O sea, si ya hicimos algo en el pasado, entonces sí tenemos la capacidad para sortear algo en el presente o en el futuro. Si tú superaste la pérdida de tal familiar, el rechazo de ese grupo de amigos, el despido de esa empresa y saliste adelante, tú puedes lograr X situación. Y a veces las personas no logran recuperar de su memoria, de su propia historia, situaciones de superación en el pasado, entonces podemos utilizar a otras personas. Si tal persona pudo lograr tal cosa, entonces sí es posible, no por menospreciar a los demás, sino que otras personas nos ponen el ejemplo, entonces sí es posible que yo logre y alcance tal situación. ¿Ok? Lo que necesitamos es darle a nuestra mente, a nuestro pensamiento, las posibilidades o las opciones de que sí es posible salir adelante. Entonces, lo importante es no hacer el mundo y nuestra vida más compleja de lo que ya es. El mundo tiene sus complejidades. La vida tiene su nivel de complejidad. No lo hagamos nosotros más complejo aún con nuestros propios pensamientos. Así que no está de más recordarlo, tú eres extraordinaria e importante, tú eres extraordinario e importante y lo fundamental es que nos lo podamos recordar, lo fundamental es que nos lo podamos decir y no solo decir, sino que realmente creerlo desde el corazón. ¿Por qué sabemos que cada uno de nosotros es extraordinario e importante? Porque somos personas, somos seres humanos, somos únicos e irrepetibles. Tenemos una historia, una experiencia, una vivencia de vida y por ende podemos lograr y alcanzar aquello que nos propongamos. Recordemos, nuestra mente constantemente está generando pensamientos, eso no lo podemos detener, pero lo que sí podemos cuidar es que del tipo de pensamiento que yo tenga, eso va a generar un estado emocional. Decíamos el martes, si por alguna razón tú te empiezas a sentir incómoda, incómodo, tenso o molesto, debes de entender que tu mente ya lleva un ratito generando ciertas ideas que llevan a esa emoción. La emoción es un termómetro, la emoción es una lucecita en el auto que te dice, hey, aquí hay algo que cambiar. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente hablar de cosas positivas, agradecer, recordar las cosas buenas que estoy teniendo, conectar con cosas positivas. En lo personal, utilizo algunas estrategias. Una de esas estrategias es que en mi hogar, en mi espacio,
Tengo fotos de viajes y de momentos bonitos que me recuerdan y me despiertan emociones positivas. Entonces, constantemente al estar en casa, tengo estímulos que me recuerdan lo afortunado que soy, lo bendecido que estoy, y eso me ayuda a estar cuidando la emoción que siento. Según la emoción que sentimos, son el tipo de acciones que yo voy a realizar. Todo el día estamos generando algún tipo de acción, todo el día estamos haciendo algo. Y si la persona decide no hacer nada, eso también es una acción. Si yo digo, me voy a quedar en la cama mirando el techo y no voy a hacer absolutamente nada, eso es una acción. No voy a hacer nada. Perdón, me emocioné y me quité los audífonos en el movimiento. La acción va a depender del tipo de emoción que yo estoy sintiendo. Y estas acciones van marcando mi destino. Así que pueden regresar a la charla número 3 que está en el canal de YouTube cuando hablamos sobre la actitud mental. Pueden recordar las charlas que vimos la semana pasada sobre la felicidad o la charla del martes pasado para entender que son pequeñas acciones concretas y específicas que realizamos todos los días para ordenar nuestro propio pensamiento. Y eso a la larga va marcando nuestro destino. Es importante para mí, como una tarea, que tú puedas definir una meta que te motive. Es importante que vayamos pensando qué es lo que queremos lograr. Pensando aquí en México, que es nuestra proyección en relación a este cuidado de sana distancia, más o menos se estipula, aunque no es algo preciso ni exacto, pero pudiéramos pensar, está marcado para finales de mayo, el 30 de mayo. Entonces sabemos que nos quedan todavía 5 semanas y algunos días. 5 semanas y algunos días. ¿Qué te gustaría lograr en estas próximas 5 semanas? Define una meta que a ti te motive, porque a veces las personas, por ejemplo, pueden decir, bueno, voy a leer un libro, pero puede que no quieras leer un libro. O la persona dice, ok, voy a empezar a hacer ejercicio, pero puede que eso no te motive. Entonces, lo ideal para cuando yo elijo una meta, realmente es elegir una meta que me mueva, que genere en mí una emoción positiva. Así que te invito a que escribas un plan, una meta. ¿Quién quiero ser yo cuando pasen las próximas 5 semanas? Vamos a darnos este tiempo de trabajo. Y como les decía el martes pasado, nosotros vamos a continuar con estas pláticas todos los martes y jueves de mayo. Todo mayo completo vamos a continuar con estas pláticas los martes y jueves para que sepan que aquí vamos a estar. Así que vamos a trabajar sobre esto. Una vez que tú defines tu meta, tu objetivo, entonces hay que trabajar sobre un plan operativo. ¿Cómo es que yo voy a hacer que eso que quiero se transforme en una realidad? Si yo quiero leer un libro o varios libros, bueno, ¿en qué momento del día me voy a sentar a leer? Si yo quiero hacer ejercicio, ¿dónde me voy a inscribir o qué página voy a seguir para hacer ejercicio? Si lo que yo quiero es mejorar en la relación con alguien con que estoy escasa, ¿qué voy a hacer todos los días para que esa relación mejore? Solo definir una meta, un objetivo, y no construir un plan es como un bonito sueño. Así que hay que aterrizarlo de la manera más práctica y concreta que se puede. Entonces, esto se trabaja con la pregunta, ¿qué es lo que yo debo de hacer para que eso sea una realidad? Y necesitamos pasar a la acción. Mi propuesta, mi invitación es que hoy mismo definas tu plan y de preferencia hoy mismo
empieces a trabajar. ¿Qué puedes hacer hoy mismo o más tardar mañana en la mañana en función de esa meta o ese plan o ese objetivo que quieres alcanzar? Necesitamos empezar lo antes posible, ¿ok? Un saludo, Gonzalo y Lidia. Gracias por estar, me escribieron aquí en el chat. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? No mañana, hoy mismo para ya empezar a trabajar. Pero si es muy tarde o estás viendo esta grabación, dices, bueno, mañana en la mañana empiezo, pero no lo retrasemos, ¿ok? Así que la invitación es que podamos convertirnos en la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Que tú seas la mejor versión que tú puedes llegar a ser. ¿Por qué? Porque eso nos pone de buenas, eso nos hace sentir bien. No es para llenarle el ojo absolutamente a nadie, es porque ser la mejor versión de ti misma, ser la mejor versión de ti mismo, te da salud, te da bienestar y permites que tengas una buena vida independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir. Como seres humanos, como personas, no podemos controlar todo lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos controlar nuestra concentración, nuestra atención, y eso transforma nuestra realidad. ¿Qué es lo que yo quiero observar? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Hacia dónde me quiero enfocar? Entonces, aprovecha y presta atención hacia dónde estás llevando tu concentración y tu atención diaria. Procura que sea dirigida hacia espacios, ideas, conceptos y realidades que te hagan sentir bien. Con nuestra conciencia y con nuestra atención influimos en esa realidad de la que somos parte. Entonces, cada uno de nosotros tiene un poder para influir en los demás, para influir en nosotros mismos y en el entorno inmediato que nos rodea. ¿Qué estás haciendo para influir positivamente en el mundo que te rodea? Así que este liderazgo interior al que estamos llamados es aprender a dirigir nuestra atención con el fin de poder construir una realidad de armonía, de evolución y poder ayudar y guiar a otros para que también puedan hacerlo. El ser un ejemplo, el poder vivirlo como una realidad, sirve como una motivación para que otros cuando te vean digan, también yo quisiera cambiar, también yo quisiera mejorar, también yo quisiera sonreír. Y eso es viable y posible. Así que bueno, con esto estamos terminando la sesión del día de hoy. Se acerca el fin de semana. Disfruten el fin de semana. Recuerden compartir con sus seres queridos, con sus amigos, con sus contactos esta información. Dale like a nuestro canal, suscríbete, comparte la información. Te recuerdo que me encuentras a través de mi correo electrónico carlos-silva.yahoo.com.mx y en Facebook Carlos Silva Oficial. En Facebook, todos los días, de hecho, prácticamente ahorita terminando la charla, estamos subiendo el link del video que queda grabado en YouTube y lo estamos compartiendo con las personas. Muchísimas gracias a ti que nos estás viendo, que nos estás siguiendo de cualquier parte del mundo. Gracias por estar, gracias por darnos la oportunidad. Hacemos este trabajo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, pensando en cada una de ustedes, en cada uno de ustedes, y en que pueda ser una información que les sirva y que les ayude. Nos veremos el próximo martes a las 7 de la tarde, hora México, 9 hora Argentina, 8 hora Chile y así sucesivamente en cada país del mundo. Gracias por estar. El martes que viene vamos a cerrar con este tema de las emociones, atendiendo el aspecto de
la autoconciencia, el autodominio y la empatía. Así que no se lo pierdan. Si por alguna razón no has visto las otras conferencias, esta es la conferencia número 7, es la sesión número 7, así que ya llevamos algunas conferencias, así que en vez de ver tanta serie por televisión, puedes ver estas conferencias si no las has visto y será un gusto acompañarte. Gracias por estar. Voy a desconectar el proceso con YouTube y voy a cerrar. Gracias nuevamente por estar y nos seguimos viendo. Muy buenas noches.